Hoy, amada iglesia, vamos a iniciar una serie. Todo este mes de septiembre vamos a estar compartiendo con ustedes una palabra acerca de la libertad. La libertad. Este mes es el mes patrio. Ya empezamos, ya estamos en septiembre. Ya estamos en septiembre y este mes es de libertad. Y tenemos la libertad de comer pozole, tamales, enchiladas. Por eso el día del pozole, no. Y bueno, ¿cómo no recordar este mes? ¿Cómo no sentirnos orgullosos en este mes? Porque si algo nos identifica a nosotros los mexicanos es cuando escuchamos esta música que nos lleva no solamente a recordar, porque con esta música, con esto que vamos a escuchar ahorita, no solamente recordamos, sino que me paro de pie. Luego, es el impulso, ¿sí o no? Nomás te pones y luego te pones de pie. ¿Quieres saludar? ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Qué sientes? ¿Orgullo? ¿Sientes, no sé, algo de pasión, algo así que te identifica como mexicano? ¿Por qué? Porque este mes es el día de la independencia, es el mes de la independencia. En este mes celebramos la libertad del país, de la nación. Entonces, este mes vamos a compartir con ustedes acerca de la libertad. La libertad, y yo le titulé al tema de hoy, Soy libre, primera parte. Así es de que vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por este día, gracias por permitirnos estar aquí, gracias porque nos has traído hasta aquí, gracias Señor porque nos has librado, nos has salvado, has provisto todo lo necesario en nuestra casa. Hoy Señor nos disponemos a escuchar tu palabra. Padre, que nuestro corazón sea abierto a esa palabra para que podamos entenderla, discernirla, pero sobre todo Señor que caiga en nosotros como una semilla que dé fruto en su tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien. En la historia de la humanidad ha habido muchos libertadores. Ha habido muchas personas que Dios ha utilizado para salvar, para libertar, para rescatar a un pueblo, a naciones o a países. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda por ahí de alguno? A ver, los chavos que están ahorita pilas. A ver, ¿quién? Un libertador, una independencia. Famosos. Un Simón Bolívar, un Mahatma Gandhi, Miguel Hidalgo y su costilla. Bueno, y también su jefa, porque decían que ahí que es su jefa, ¿no? Pero no, es Josefa Ortiz de Domínguez. Es Josefa Ortiz de Domínguez. Nelson Mandela. Todos ellos, guiados de la mano de Dios, creo yo firmemente, fueron llevados a libertar a un pueblo, a libertar a su país. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cada uno de ellos logró esa libertad. Miguel Hidalgo aquí en México, pero fue una libertad política y social. Los libertó de la opresión del enemigo, la opresión del quien estaba invadiendo nuestra nación. Y bueno, todos esos libertadores en algún momento nos libraron del maltrato, de la humillación, del sometimiento al que nos tenían los países que nos estaban gobernando o que estaban colonizando nuestro país. ¿Vas conmigo? Pero desde un principio Dios levantó a un libertador. Creo que ha sido el más grande de la historia. En aquel tiempo, en un principio, el pueblo de Israel, dice la Biblia, que clamó por la situación que estaban viviendo y desesperados hablaron con Dios, le gritaron a Dios, le clamaron a Dios, y dice la Biblia que Dios escuchó. Si tú hoy estás pasando por alguna situación complicada en tu vida, si tú hoy estás teniendo unas cadenas de esclavitud, algo que te esté atando al pecado, al vicio, algo que no puedes tú soltar, algo que no puedes tú librarte, clama a Dios. Clama a Dios y Él te va a responder. El pueblo de Israel así lo hizo y Dios escuchó su clamor. Amén. La libertad que Dios nos da es muy diferente a la libertad de estas personas, de estos personajes nos pueden traer. Y te traigo una frase. Dice así: la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas, queremos tomar decisiones,
pero a veces no es la más correcta, no es lo más sano, no es lo que más nos conviene. Por eso la libertad no es hacer lo que nosotros queremos, sino hacer lo que se debe, lo que debemos hacer, lo que en verdad debemos hacer. ¿Cómo conocer lo que nosotros debemos hacer? Bueno, a través de la palabra de Dios. Dios es el creador del ser humano, es el creador de toda la humanidad. Aclaro, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes somos hijos de Dios? Aquellos que hacemos la voluntad del Padre. Esos somos los hijos de Dios. Así es de que hoy quiero quiero comentar contigo lo que dice Gálatas 5:13. Dice así: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Gálatas 5:13 dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Dios nos formó, Dios nos creó, pero en esa formación, en esa creación, Él nos hizo libres. Dice, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. O sea, no lo que queremos nosotros, lo que debemos de hacer nosotros. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Y de eso vamos a hablar hoy, de la libertad en Cristo. Él nos regaló, nos hizo el regalo más preciado, nuestra libertad. Esa libertad que a la humanidad nos ha costado tanto trabajo mantener o contener. Jesús dijo en Juan 8:36, dijo así, si el Hijo, dice Juan 8:36, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Si quién nos hace libres? Jesús. Si Jesús está en tu vida, si Jesús está en ti, sobre ti, contigo, Él es el que nos va a hacer libres. Si el Hijo del Hombre los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Cuando hay el Espíritu de Dios en nosotros, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros verdaderamente podemos ser libres. ¿Libres de qué? ¿Libres de qué? De pecado, de opresión, de maldición, de cosas incorrectas que hacemos y tenemos en nuestra vida. ¿Estás conmigo? Amén. Jesús vino a recuperar todo aquello que por causa del pecado perdimos. ¿Y qué fue lo que perdimos? ¿Qué es lo que perdemos cuando nosotros estamos en pecado? La libertad. La libertad la perdemos cuando estamos nosotros en pecado. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos creó, Él nos dio un privilegio. El privilegio de decidir. Tú decides. Cuando Dios nos eligió, nos dio ese privilegio grande y maravilloso de elegir entre el bien y entre el mal. Nos dio el privilegio de la bendición y de la maldición. Nos dio el privilegio de hacer su voluntad o la nuestra. Nos dio el privilegio de estar cerca de Él o alejados de Él. Él nos deja tomar decisiones. Tan así es Dios de bueno con nosotros, tan así nos conoce Dios, porque pues somos su creación. Él nos hizo y Él sabe de qué adolemos, de qué pie cojeamos. Él lo sabe. Génesis 2:7 nos dice: entonces Jehová Dios y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios, aquellos que hacemos la voluntad del Padre. Lo tengo que repetir. Dios creó al hombre y lo puso en un lugar especial, ¿se acuerdan? Cuando Dios creó al hombre, ¿a dónde lo puso? En el Edén, en el paraíso. En el paraíso. Y le dijo, de todo esto que ves, de todo eso puedes tomar. De todo eso puedes comer. Dios nos pone en este lugar. Miren qué maravilloso. Y nos pone en un lugar privilegiado y nos dice, de todo eso puedes tomar, de todo eso puedes comer, puedes ir a cualquier lugar. México es un país libre y soberano. Puedes viajar de aquí para allá, de allá para acá. Puedes inclusive tener el culto, puedes tener tú la creencia que tú quieras. No tenemos ningún problema con eso. Hoy estamos aquí en la iglesia
y nosotros creemos en un solo Dios. Amén. Y tenemos esa libertad. Así es de que Dios creó al hombre y lo puso en ese lugar especial. Génesis 2 del 15 al 16 nos dice: Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato. Dios les da una instrucción, Dios nos da una instrucción a nosotros. Y le dijo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Yo digo, bueno, pero qué intención de Dios de poner el árbol en medio del jardín para que lo viera Adán y Eva. ¿Por qué no lo escondió? ¿Por qué no lo puso en una cueva? ¿Por qué no lo puso allí rodeado de árboles para que no se viera? No, lo puso en medio del jardín. ¿A quién le han puesto algo en medio para que pueda tomar una decisión? ¿A quién le han puesto un jugoso negocio? ¿A quién le han puesto una persona ahí enfrente que te diga, mira, y está más guapa que tu esposa? Tú decides. O sea, ¿en dónde, amor? No hay. Yo lo sé. Gloria a Dios. Ay. Pero Dios te pone cosas en el centro de tu vida para decirte, tú decides. Tú tienes un criterio propio, Yasuri. A ti te pone ahí, si puedes, ya viste al lado, sí puedo copiar, y te lo pone ahí. Pero tú decides si lo haces o no lo haces. Dios nos dio ese criterio, ese libre albedrío, esa bendición de poder decidir. Amén. Desde un principio Dios nos dio esa libertad, escoger entre obedecer y desobedecer sus instrucciones. Él nos dio el poder. ¿Quién tiene el poder? Nosotros. Tú tienes el poder de decidir. Nosotros tenemos el poder. Él nos lo dio para poder decidir si hacemos o no hacemos, si vamos o no vamos, si pensamos o no pensamos, si hablamos o no hablamos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Desafortunadamente y desgraciadamente, el hombre en ese tiempo eligió mal. Tomó la peor decisión de su vida. Y hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias. Porque Adán y Eva decidieron tomar de ese fruto, de ese árbol que Dios les dijo, de ese no. Pero ellos tomaron la decisión. ¿Tú crees que Dios no tenía el poder para amarrarlos? Sobre todo a Eva, porque cuando llegue allá voy a ir con la primera. ¿Qué onda contigo? O sea, ¿qué pues? O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿No pensaste lo que iba a pasar? Si Dios habló contigo y te dijo, de ese no. Ahí va la otra. Y el otro mes, ahí va también el otro mes. O sea, ¿qué onda? ¿No? Pero desafortunadamente esta decisión nos tiene en estos tiempos algunos presos, algunos libres, algunos esclavos, algunos disfrutando de la libertad en Cristo. Amén. Ahora, siempre que hablamos de esa libertad, como que nosotros perdemos la percepción de lo que es en verdad la libertad. En el ámbito cristiano muchas veces nosotros, cuando nos llegamos a convertir, creemos que llegar a la iglesia, convertirnos o hacernos cristianos, hacernos evangélicos, nos va a quitar libertad. Nos vamos a ver presos, nos vamos a ver cautivos. Porque, es que ya no me van a dejar ir ahí con pantalón, o con falda corta, o con cabello largo, o traigo un tatuaje, o traigo un piercing, y pensamos que se va a coartar nuestra libertad. Pero te digo algo, todos esos son principios y estrategias y mandamientos de hombre que no tienen nada que ver con lo que Dios estableció. ¿Vas conmigo en la historia? Sí. Pensamos que se nos quitan muchas cosas de nuestra libertad, pero no es así. Cuando yo inicié en los caminos de Dios, fue lo primero que pensé, híjole, pero ya no voy a ir a poder ir al baile, y a mí me gusta ese de... Ya no. ¿Cómo? Y tampoco voy a poder hacer otras cosas que me dicen que en la iglesia no se puede. Me hacían sentir como que si no cumplía yo con esas reglas, con esos principios, no podría yo ser del agrado de Dios, no podría yo asistir a la iglesia, mucho menos podría yo ser cristiano. Y pues no.
ya no la hice. Por eso muchas personas que estamos dentro de la iglesia, o muchas personas que quieren venir a la iglesia, no se acercan, porque empezamos a poner reglas, sobre todo los pastores y los ministros o los encargados, pero son reglas de hombre. Muchas personas que estamos dentro de la iglesia miramos a aquellos que están afuera. Híjole, mira aquel cómo está. Híjole, te cuentan de cómo se pasaron la noche bailando y cómo fueron allá a una fiesta, y esas personas no tienen temor. Ellos siguen fumando, tomando, siguen divirtiéndose sanamente. Y no tienen pena, no tienen problema, no sienten ninguna culpa. Entonces, ¿por qué nosotros tantas reglas? ¿Por qué nosotros tantas privaciones? ¿Por qué nosotros de esta manera? Eso es, y eso sucede cuando nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, no conocemos el verdadero sentido de la libertad. Cuando no entendemos y no dimensionamos la verdadera libertad, y empezamos, muchos de nosotros, y hablo por cuenta propia, porque hay ministros, hay pastores, hay gente encargados de iglesia, que somos los primeros que empezamos a poner reglas y empezamos a poner cosas de hombre para manipular, para controlar a las personas, con el miedo, con el temor. Y eso no debe de ser. Esto no debe de ser. Hay un escritor muy famoso que decía en uno de sus libros que él sufrió esta parte de legalismo, cuando llegó a una iglesia. Y dice así: yo provenía de una cultura fundamentalista que prohibía el uso de pantalón en la mujer, de que no se tenía que pintar, que no se tenía que poner aretes, que no podías bailar, que no podía leer el periódico el domingo. Dije yo, no, ese sí no voy yo. No puedes leer ni el periódico el domingo, ni pelo largo para los hombres. Los novios, no, nada de besos, nada de tomarse de la mano, porque luego empiezas tomando de la mano y luego quieres el codo y luego quieres más. No, eso no va. O sea, ¿qué chiste eso del novio sin besos y sin codo y sin nada? ¿Será? Eso es legalismo. Eso es legalismo, y son cosas que no están escritas totalmente en la Biblia. Y con esto, con todas estas reglas, con todos estos principios, nos van metiendo poco a poco en la ley. Ahorita te voy a dar el balance, Yasuri. No crees que ay, me dijo el pastor que sí, que me debe eso. Oye, ya me dijo, Brian, ya me dijeron que yo puedo tener novia y que la puedo agarrar no solo del brazo, del codo, sino que... No. Ahorita les voy a dar el balance, tranquilos. Los papás, no tengan miedo. Es una sana doctrina la que estamos diciendo aquí. Pero cuando nos llenamos de todos esos principios, de todas esas reglas, esas leyes, es como si estuviéramos viviendo nuevamente en el Antiguo Testamento, con la ley. Y nosotros ya no vivimos por la ley, nosotros vivimos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él ya pagó todo en la cruz del Calvario, Él ya nos libró, ya nos sanó, ya nos perdonó, ya nos redimió. Amén. Con Él vivimos. Yo te puedo decir más de 600 leyes judías. Ahorita te las puedo decir, pero no te las digo porque no me las sé. Pero te digo algo, es imposible cumplirlas. Es totalmente imposible cumplirlas. ¿Por qué? Porque aún así que nos esforzáramos por cumplirlas, aún así estaríamos pecando. Estabas en alabanza y te aseguro que estabas pensando en los frijoles que dejaste en la lumbre, en lo que vas a comer al rato, en lo que tienes pendiente. En algún momento tu mente se fue para otro lado. El Señor me lo acaba de revelar y voy a decir. Pero en ese momento estamos ya con nuestra mente pecando. Estamos en otro lugar, no solamente con lo que pensamos, con lo que hablamos todos los días, con lo que comemos a veces todos los días. Hay cosas que no están permitidas en la ley y ya estamos pecando. Por eso es difícil cumplir con la ley. Es difícil. Ahora, tú me dirás, entonces, pastor, ¿cómo es que podemos vivir en libertad? ¿Cómo podemos ser libres? ¿Qué es la libertad? Ahí te va. El pueblo de Israel recibió 10 mandamientos. Desde que el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto, fue llevado al desierto, Moi fue al monte y le dijo Dios, ven, te voy a dar
10 mandamientos a partir de ahora para que mi pueblo viva y sea libre. Esos 10 mandamientos están establecidos aquí. Ahora, no quiero avanzar sin antes decirte algo. Mateo 5:17. Todos conocemos estos mandamientos, pero antes déjame decirte lo que está escrito en la palabra. Mateo 5:17 dice esto: no piensen que he venido a anular la ley. ¿Quién habla ahí? Jesús. No piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles un verdadero cumplimiento, un verdadero sentido, dice en otra versión. No he venido a quitar ninguna coma ni un tilde de la ley, sino he venido a darle el verdadero sentido a la ley. Así es de que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios le da los mandamientos. Y estos mandamientos hasta el día de hoy son la base, son el fundamento, son lo que a nosotros nos permite vivir, caminar, disfrutar de una libertad en Cristo. Estos 10 mandamientos. Hay muchos más, hay muchas otras cosas, pero estos 10 mandamientos son la base. ¿Cuál es? Número 1, yo soy Yahvé, el Señor tu Elohim. Yo soy Yahvé, el Señor tu Dios. No tengas otros dioses aparte de mí. Él es el único Dios. Ni tu casa, ni tu carro, ni tu empresa, ni tu trabajo, ni tu familia, ni tu mamá, ni tu papá. No, ningún otro Dios. Él es el Señor tu Dios. El primero. No tendrás otros dioses delante de mí. Todo lo que te mencioné. Ningún otro Dios delante de Él. No tomes el nombre de Yahvé, tu Elohim, en vano. No tomes el nombre de Dios, del Señor tu Dios, en vano. Porque muchas veces se nos hace fácil a nosotros hablar y decir y poner a Dios cuando no lo debemos de hacer. Recuerda el día sábado para santificarlo. Jesús es el Señor del día, o el Señor que gobierna nuestros días. Y puede ser un sábado. ¿Qué quiere decir ahí? Que tenemos que santificarlo un día al Señor. Hoy estamos santificando un día al Señor, el domingo. Tú lo puedes hacer un lunes, un martes, un miércoles, el día que tú quieras. Honra a tu padre y a tu madre. Yo no sé si ustedes lo han dimensionado, pero este mandato, esta parte donde dice que honra a tu padre y a tu madre, es el único mandamiento que trae promesa de parte de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo lo que hagas y seas de largos días. Wow. Y a partir de ahí el 6, hablábamos hace rato acerca de las consecuencias. No asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás, no digas falsedades sobre tu prójimo, no codicies nada que sea ajeno a ti. Si nosotros cumplimos tan solo con estos del 6 al 10, vivimos en libertad. ¿Qué le pasa a aquel que asesina? La licenciada aquí podrá dar fe y testimonio de que lo meten al bote. ¿Qué sucede cuando cometes adulterio? Te meten en una pensión y ya no eres libre. Ya eres encarcelado. Es muy parecido. Es muy parecido, ¿ah? No robarás, igual. Te agarran en infraganti y derechito. No pisas no tocas ni barata. No digas falsedades sobre tu prójimo. Te tiene atado. No codices nada que sea ajeno a ti. Estos mandamientos, amada iglesia, estos mandamientos son parte de nuestra vida cristiana. Deben de ser parte de nuestra vida cristiana. Isaías 43:3 dice así: pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel. ¿Ya lo tienes, Isaías? Deja a Pili, sigue Isaías. Isaías, yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, tu libertador, aquel que te rescató, aquel que pagó el precio, aquel que ya te libró de la muerte, aquel que Él es nuestro Salvador, nuestro libertador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. Si se dan cuenta, ahí en la palabra dice, tu Salvador. No dice, ahora yo soy tu amo, el que te domina, el que te gobierna, el que te va a tener aquí cautivo. No. O sea,
Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo libró de Faraón, y no lo libró para traernos y hacernos sus esclavos, porque así tiene que ser. No, nosotros somos esclavos de Dios por amor, por amor. Y Él nos deja tomar esa decisión. Él nos dice que es nuestro libertador. Estos mandamientos que yo te acabo de poner ahí son precisamente los que nos van a dar la libertad a partir de ser hijos de Dios. ¿Tú lo crees? ¿Crees tú que esos mandamientos nos van a dar libertad? Yo creo que sí. Yo establezco en mi vida que sí. ¿Sabes por qué? Porque estos mandamientos son los que nos describen cómo debemos de vivir e identifican los principios y los valores sobre los cuales debemos de fundamentar nuestra vida. Los principios y los valores sobre los cuales debemos de fundamentar nuestro matrimonio, nuestra relación, nuestros hijos, nuestro trabajo, todo lo que hay en nuestra vida. Si nosotros fundamentamos nuestra vida sobre estos principios, vamos a vivir libres y nada nos va a esclavizar. ¿Cómo vive uno que dice que, por ejemplo, de no asesinarás? ¿Cómo vive el que asesinó? ¿Qué le toca? Cárcel. ¿Cómo vive? Preso. ¿Cómo vive ese que roba? El que comete adulterio. ¿Cómo vive el que comete adulterio? Sin dinero. Sin dinero. Empezar sin dinero. Y escondiéndose y huyendo y teniendo ese temor de que te descubran. ¿Tú crees que Dios no va a estar en el motel? Ahí va a estar. ¿Tú crees que Dios no va a estar en el lugar ese donde estás agarrando eso que no te pertenece? El lápiz que le agarraste a la maestra, ¿no va a estar ahí Dios? Dios te está viendo. Dios te está viendo. Por eso es necesario que nosotros entendamos bien de qué depende nuestra libertad. No es el que nosotros perdamos nuestra libertad, y no son esos principios ni esas reglas que establecen de que pantalón sí, falda no, peinado sí, maquillaje no, y luego hasta no traigas un vestido de bolitas porque se dibuja mucho ahí. Oiga, qué mente tan cochambrosa de estar pensando en el vestido de bolitas y ubicar exactamente la bolita. Óigame, no. Amada iglesia, todos aquellos que edifiquemos nuestra vida cristiana bajo estos mandamientos, podremos alcanzar el propósito de Dios. El propósito de Dios, que tú seas libre, que tú seas feliz, que tú disfrutes esa tierra prometida que Él ya te dio, pero tu decisión, mi decisión es la que va a contar. ¿Qué es lo que decides? Mira, normalmente nosotros, como somos de rancho, cuando llegamos aquí a Coatzacoalcos, como todo, la playa, ¡wow! La playa, sí, vamos a la playa. Eso me faltó. Y llegamos a la playa, y pues en la playa en tiempos de calor está el sol, pero tremendo. Pues uno no sabe, viene de rancho, ni con qué taparnos. Y vemos a los demás con su lona bien chida, así todo. Y yo dije, híjole, sí, para la próxima nos llevamos una lona. Tengo una lona ya grande, unos palos y unas riatas y una cuerda ahí, y nos la llevamos. Ahí vamos la siguiente vez. Oye, ¿vas a creer que pude armar la bendita lona esa? No la pude armar. Tuvimos que pedirle a un esquitero de ahí, le digo, oye, échame la mano. Y me ayudó a armarla. Pero la próxima vez yo dije, no me vuelva a ganar. Esa no la pude armar. Y después compramos una tienda de campaña, de esas bonitas. Hay hasta matrimonio, hasta 15 hay ahora, con sus recámaras y toda la cosa. Muy padres. No, ya es una chiquita. Y decía ya en la etiqueta, decía easy 5 minutes. Ahorita que ya entiendo inglés, ya se los puedo decir, al que no lo entendía. Pero decía fácil en 5 minutos. O sea que fácil de armar en 5 minutos. Yo dije fácil. No les digo en cuánto la armamos a la iglesia porque no quiero quedar en vergüenza, pero la armamos junto con mis hijos y ya vimos ahí que traía un libro de instrucciones. Mira, este para acá, el palito para acá, la cuerda para allá, el ancla aquí y armamos la tienda. La logramos armar. Yo en un principio quería poner una lona nada más con unos palos y unas cuerdas, pero no era así.
cuando compro la casa y sigo unas instrucciones, yo les aseguro que esa lona la pude haber puesto si hubiera seguido las instrucciones del raspero. Pero cuando compré la casa y seguí las instrucciones y vi la figurita de cómo quedaba muy bonita, dije yo, wow, sí, logramos poner la casa. Pero seguimos unas instrucciones, seguimos unos mandatos, seguimos las reglas, los principios que Dios dejó establecido. Y en lo espiritual es lo mismo. Si tú quieres armar una casa, si tú quieres construir una casa de campaña, tienes que seguir los mandamientos de Dios. Vamos a poder disfrutar de esa manera, de esa libertad, de ese buen rato, de ese buen matrimonio, de esa buena relación, cuando tú armas tu casa, cuando tú armas tu vida con los principios de Dios. Jóvenes, tu vida está siendo formada, pero si tú formas tu casa, tu vida con los principios de Dios, vas a tener una buena vida, vas a poder caminar libre por la vida. Ahora, te aclaro, es libre, no con libertinaje, porque muchos, dice por ahí el salmista dice, andas ¿cómo dice? Loco por la vida y luego terminas loca en la vida, o algo así. Viviendo la vida loca y luego terminas de loca por la vida. Ese mero, no te lo reveló. ¿Quieres una casa bien armada? ¿Quieres una vida bien hecha? No te muevas del diseño original. No te muevas del diseño original. Porque si yo me ajusto, si yo no me ajusto a ese diseño original, al final no va a ser una casa de campaña. Al final no va a ser una familia, al final no va a ser un buen matrimonio, al final no va a ser un buen empleo, al final no va a ser un buen profesionista. Si tú te mueves del diseño original, no te muevas de ese diseño original. Dios quitó al pueblo de Israel de la esclavitud y les dio instrucciones precisas para seguir. Él le dio las instrucciones precisas. Para que tu vida funcione, tienes que construir esa casa en base a esas instrucciones. Cuando Dios le da estos mandamientos, no es que estuviera cambiando su condición de esclavos en Egipto a esclavos de Dios. No era esa la intención, y no es la intención de Dios. Ahora la pregunta es, cuando nos convertimos y llegamos a los pies de Cristo, entonces ¿qué? ¿Perdemos o ganamos la libertad? ¿Tú qué crees? ¿La perdemos o la ganamos? La ganamos, pero hay algo, y lo tenemos en 1 Corintios 10:23, que dice el apóstol Pablo, nos dice exactamente qué es lo que debemos de hacer en estos tiempos. En los tiempos de la gracia nos dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. ¿Que quieres ir al baile? Ve, hijo. ¿Te edifica? ¿Te es provechoso? ¿Que quiero ver una película de terror? Vela. ¿Te está permitido? ¿Te edifica? ¿Que quiero hacer esto? ¿Que quiero comer esto? ¿Te edifica? ¿Te nutre? ¿Te es provechoso? Nos deja a nosotros reflexionar, nos deja a nosotros tener ese sentido común. En el noviazgo, ¿qué? ¿Nos damos un besito? ¿Te edifica? Porque de que te gusta, te gusta. Eso sí. Pero ¿te edifica? ¿Te es provechoso? ¿Te hace respetar? ¿Te conserva a ti como mujer? ¿Te hace a ti ser íntegro? ¿Te edifica? ¿Te conviene? Es ahí donde tenemos que usar el sentido común en nuestra vida. Miren, los vehículos, los carros, tienen la capacidad, están diseñados para correr a más de 200 kilómetros por hora. Y tú dirás, pues para eso está diseñado. A ver, córrelo aquí en Coatzacoalcos, te ponchas en la primera esquina, un bache, puca, Dios, llanta. Y la otra, si te ven corriendo a esa velocidad, te multan. Ahí te va la tercera. Si te animas a irte al malecón o a una autopista y lo corres a 200 kilómetros por hora, un accidente y hasta ahí llegaste. Sentido común, chavos, sentido común. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? No con reglas, no con principios de hombre, sino con un temor a Dios. Un día una señora aquí en la iglesia estaba barriendo, no quiero decir quién es, pero ya estaba, no es cierto. Una señora dice que estaba barriendo en la iglesia
y resulta que toda la basura levantó la alfombra y la puso ahí abajo. Y tapó. Y escuché una voz que le dijo: ya vi lo que estás haciendo. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Soy yo, Jehová, tu Dios. Ay, yo pensé que era el pastor. Menos mal, yo pensé que era el pastor. Le tenemos más miedo al hombre. Muchas veces le tenemos más miedo al hombre que un temor de Dios. ¿Estás conmigo? Entonces, no le tengamos temor a Dios. Mejor tratemos de vivir con ese sentido común y respetando estos principios. Porque cuando hacemos cosas que no son correctas, porque en la Biblia muchas veces decimos: a ver, pero a mí dime dónde dice en la Biblia que yo no debo de fumar. Sentido común. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Amén? Entonces, quiero decirte que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él lo puede todo, Él lo sabe todo y Él está en todo lugar. Lo que piensas, lo que dices, lo que haces, Él lo conoce, Él lo sabe. Así es de que estemos donde estemos, seamos como seamos, vivamos como vivamos, que nosotros siempre tengamos ese temor a Dios. ¿Estás conmigo? Sí. Ahora, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Qué programas puedo ver, Brian? ¿Qué programas puedo ver? ¿Qué películas puedo ver? ¿A qué lugares puedo ir? Sentido común. Tengamos un sentido común. Conociendo los principios. ¿Cuál me pusiste ahí? Todavía no. Si te conviene, si te edifica, adelante. Y si no, piénsalo 2 veces. Que seamos lo que Dios quiere que seamos. Esa es la verdadera libertad. Así es de que tenemos que ponernos a analizar. Es necesario conocer y aplicar los mandamientos para toda nuestra vida. Los mandamientos son los que nos van a traer esa verdadera libertad. Esa verdadera libertad. ¿Para qué? Para no caer en pecado, para no caer en desobediencia, para no hacer cosas que el día de mañana nos tengamos que arrepentir. ¿Que cómo le puedo hacer? Bueno, yo hace rato me salió y ahorita ya no me salió tan natural. Pero si tú tienes una adicción, si tú tienes un problema, si tú tienes un yugo, una atadura, una cadena en la cual estás esclavizado, cuando estamos con lo del celular, por ejemplo, que es muy común ahorita, no puedes soltar el celular. A ver, dígame, pastor, ¿en dónde dice la Biblia que yo debo de dejar el celular? La Biblia dice: deja las redes. Dejaron las redes y lo siguieron. Es bíblico. Es bíblico. ¿Y a quién le estaba diciendo eso? A sus discípulos. Ustedes son discípulos de Jesús. Dejando las redes, lo siguieron. Deuteronomio 30 del 15 al 18 y cierro. ¿Qué dice la palabra ahí? Amada iglesia, la libertad en Cristo es algo que costó mucho, un precio muy alto, y muchas veces nosotros lo menospreciamos, muchas veces nosotros no dimensionamos. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 30 del 15 al 18: hoy yo te doy a elegir. ¿Verdad que no dice yo te impongo? ¿Verdad que no dice yo te voy a, no sé, que te obligo? No te obligo, sino dice: hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y entre el mal. Hoy te ordeno, fíjate, te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes, los 10 mandamientos. Así, de esta forma, no lo digo yo, no lo dice el pastor, no lo dice el ministro, lo dice la palabra de Dios. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Amén. ¡Wow!
ponme la administración. Nuestra decisión es lo que marca la diferencia. ¿Qué decides el día de hoy? Estamos en el mes de la patria, en el mes de la independencia. Estamos en el mes en donde recordamos la libertad a la que nos llevaron personajes libertadores. Pero la mayor libertad que tú puedas obtener en tu vida va a ser conociendo de Jesús, conociendo de su palabra, dejándote guiar por los principios y los mandamientos que están establecidos en la palabra. No le tengas miedo al pastor, no le tengas miedo a las personas que te ven. Tenle un temor a Dios. Él está en todo lugar y sabe lo que pensamos y sabe lo que vamos a decir antes de que hablemos. Recuerda, los planes de Él siempre son de bien y no de mal para tu vida. La voluntad de Dios no es como nuestra voluntad. Nuestra voluntad es pecaminosa, nuestra voluntad es a conveniencia siempre nuestra, pero la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Déjate guiar por esa voluntad. Si tú hoy has decidido, si hoy esta palabra ha llegado a tu corazón, si la has entendido,